¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Ignacio Robles Vázquez. Soy aspirante a la Ingeniería en Desarrollo de Software de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta breve introducción podremos mostrar los aspectos básicos para el manejo del programa de Excel. Empezamos por abrir Excel a través del menú Inicio. Seleccionamos Programas y allí Microsoft Excel. Al aceptar, se abre un libro de trabajo. Una vez abierto el libro de trabajo, podemos empezar por guardarlo dándole un nombre que nos permita reconocer con posterioridad el contenido del mismo. Para ello accedemos al menú Archivo, le damos Guardar como, le damos un nombre al libro, el que nosotros elijamos, por ejemplo, pruebas e indicaciones donde queremos guardarlo. Si es en el disco duro, podemos guardarlo en la carpeta Mis documentos, aunque tenemos también la opción de guardarlo en el escritorio o directamente en nuestro dispositivo de memoria. Los archivos de Excel son libros de trabajo que a su vez contienen varias hojas de cálculo. Al abrir un nuevo libro de trabajo aparecen 3 hojas, pero podemos añadir cuantas hojas deseemos. En cada una de las más de 16 millones de celdas que contiene una hoja de cálculo, podemos introducir todo tipo de datos numéricos, de texto, fórmulas o funciones. La potencialidad de Excel estriba en la posibilidad de efectuar cálculos y operaciones complejas y repetitivas en el menor tiempo posible y minimizando la introducción de errores. La metodología y sus antecedentes. El origen, la historia y la cronología de las hojas de cálculo electrónicas y de la famosa aplicación de Microsoft Excel. En la antigüedad, las primeras hojas de cálculo nacen con el desarrollo de la escritura y las matemáticas, donde se recoge la información de una manera ordenada. En 1846, Auguste de Morgan, matemático del siglo XIX, introdujo un sistema de matrices, filas y columnas para su uso en la contabilidad financiera, sentando las bases de la estructura principal de las hojas de cálculo, la celda. En 1952 aparece por primera vez el término hoja de cálculo, escrito en un diccionario, el Diccionario de Cole. En 1960, Richard planteó y sentó las bases para la computarización de las hojas de cálculo. En 1969, Pardo y Landau desarrollaron los algoritmos básicos para la creación y programación de las hojas de cálculo electrónicas. Desarrollan el lenguaje Lámpara, que fue utilizado por empresas como General Motors, AT&T, etc., con objeto de realizar presupuestos informáticamente. En 1978, Daniel Singer desarrolla el primer prototipo de VisitKale, programa bajo el sistema operativo de Apple. VisitKale es considerado como la primera hoja de cálculo electrónica desarrollada e implementada con éxito en los ordenadores personales. En 1971, Bricklin decide impulsar el primer prototipo de VisitKale. Para ello, crea la empresa Software, junto con la Bob Franco. Ambos lanzaron la primera versión de VisitKale para el ordenador personal de Apple II, por el precio de $100. En esta primera versión, la hoja de cálculo electrónica está comprendida por un total de 20 filas y 4 columnas. En 1982, la empresa de Bill Gates, Microsoft, desarrolla la hoja de cálculo electrónica Multiplan como alternativa a VisitKale. Multiplan sería la base para el desarrollo de la hoja de cálculo de Excel. En 1983 se lanza al mercado Lotus 123, una hoja de cálculo electrónica compatible con los ordenadores IBM y el sistema operativo MS-2. Su éxito desplazó el mercado a VisitKale, dado a la capacidad de generar gráficas así como la posibilidad de usar funciones
predefinidas y la facilidad de uso al disponer de un menú en la parte superior de la pantalla. Posteriormente, en la versión 2.0 de Lotus 1.2.3 se incluiría la programación y automatización de las hojas de cálculo mediante macros. En 1985 se lanza al mercado la primera versión Excel, la cual fue desarrollado por Microsoft para el Macintosh de Apple. En esta primera versión se dispone de menús desplegables así como la posibilidad de utilizar el ratón. La facilidad de su uso fue la razón por la que muchas personas y empresas decidieron adquirir una Macintosh para utilizar Excel como herramienta de cálculo. En 1987 nace Excel 2.0, una nueva versión de la famosa hoja de cálculo desarrollada para Windows 2.0. El éxito alcanzado por el programa ofimático de Microsoft desplaza y elimina a otras hojas de cálculo electrónicas como Lotus 1.2.3. A partir de este año, Microsoft lanza periódicamente nuevas versiones de Excel mejorando las características y manejo de la hoja de cálculo más usada en todos los tiempos. En la versión 3.0 se añade la barra de herramientas para la creación de gráficos. También se incluye la herramienta Solver para el cálculo y optimización de ecuaciones. En la versión Excel 4.0 se extiende el primer set de funciones estadísticas financieras y de ingeniería, ampliando el uso de las hojas de cálculo a otras ramas científicas. En la versión Excel 5.0 se introduce el concepto de libro de trabajo, donde cada libro contiene un número ilimitado de hojas de cálculo. En 1995 se lanza la versión 7.0, también conocida como Excel 95. En, en esta versión nueva sientan las bases en el entorno gráfico de las actuales versiones de Excel. La comunicación con Internet y el trabajo en red con Excel vendrá definitivamente con la versión 9.0 de Excel. En la versión 12.0 y con el lanzamiento Office 2007 se cambia por completo el entorno gráfico de Excel añadiendo la denominada cinta u rubón en la cabecera de hoja de cálculo. Las fórmulas y sus funciones. En la hoja de cálculo vamos a introducir datos numéricos en las celdas A1 a 4. Posteriormente sumamos mediante una fórmula los datos anteriores en la celda A5. Para introducir cualquier fórmula o función siempre debemos comenzar por el signo igual, de manera que Excel puede identificar que los datos introducidos no son textos o datos numéricos. Así, esta misma operación la podamos introducir mediante una función. Las funciones son herramientas especiales que efectúan cálculos de diversa complejidad en un solo paso. Excel contiene funciones especializadas en cálculos matemáticos, financieros, función lógicas, etc. Las funciones de Excel se componen de nombre y argumentos. El nombre es un término descriptivo abreviado tal como suma, promedio, BNA. El BNA es el valor actual neto. Argumentos. Son los datos que necesitan la función para operar correctamente. Por ejemplo, la función suma tendrá como argumentos del rango de valores a sumar en la función que calcula el BAM de una versión. Los argumentos serán el tipo de intereses o coste de capital, así como el rango de los rendimientos obtenidos. Los argumentos se sitúan entre paréntesis y van separados por punto y coma. Las hojas de cálculo. También podemos insertar o eliminar hojas de cálculo, tal como indicábamos anteriormente. En un libro se abren como 3 hojas, pero podemos añadir nuevas hojas. Para ello nos situamos en la hoja de adelante, de la cual deseamos insertar una nueva y elegimos insertar hoja de cálculo. Para eliminar,
Para eliminarla, nos situamos en la hoja que deseamos eliminar y pulsar la opción Edición, Eliminar hoja. En Excel nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar, pues esta opción, al igual que la anterior, no se puede deshacer. Si hemos eliminado una hoja que no queríamos eliminarla, la única alternativa que nos queda es cerrar el libro de trabajo sin cerrar los cambios. Cortar y pegar. Esto es una opción muy útil para mover celdas o rangos de las celdas dentro de la hoja. Vamos al ejemplo de la hoja 1 y vamos a mover los datos que hemos introducido en la columna B a la columna D. Esto lo haremos con las opciones de menú editar, cortar y editar y pegar, o bien a través de la combinación de teclas con el menú emergente o haciendo clic y arrastrando directamente con el ratón. También podemos mover las hojas dentro del libro de trabajo. Para ello simplemente hacemos clic con el ratón sobre la pestaña identificada del nombre de la hoja y arrastramos hasta la posición donde la queremos ubicar. La recopilación de todos los datos que hicimos en esta investigación la obtuvimos y nos basamos en la búsqueda de los datos del programa de Excel que fue en el buscador de Google, como aparece en esta. En la encuesta, en nuestra encuesta realizada a personas, se realizó por medio de una página donde el link se les compartió a conocidos y familiares. Las preguntas realizadas fueron las siguientes: nombre, edad, grado de estudios. ¿Has usado el programa Excel? ¿Con qué frecuencia has usado Excel? ¿Qué es Excel? ¿Cómo se llama el archivo que creamos en Excel? Las columnas son representadas con la unión entre una columna y una fila crean. Menciona tres tipos de punteros que maneja Excel. ¿Por qué están formadas las fórmulas? ¿Qué hace la expresión igual suma C2 punto y coma D3 dos puntos E4? ¿Qué es una hoja de cálculo? En dicha encuesta nos arroja que el 42% de los encuestados tienen una edad entre 15 a 25 años. Otro 25% tiene entre 35 a 45 años. Otro 25% tiene 45 años o más. Y un 8% tiene entre 25 a 35 años, en donde el 84% de los encuestados tienen una licenciatura y el 16% terminó la preparatoria. La conclusión a la que hemos llegado analizando las respuestas y gráficas obtenidas de la encuesta, nos damos cuenta que la mayor participación de los encuestados solo utilizan dicho programa de vez en cuando y solo la utilizan para lo más necesario, sin tener en cuenta que este programa nos pudiera facilitar y efectuar todos nuestros cálculos y operaciones complejas y repetitivas en el menor tiempo posible por su rapidez y eficiencia al saber utilizar dicho programa. Bueno, este fue mi video, se los comparto y espero les agrade. Que tengan buena tarde.